Bueno, ahora vamos a continuar con Javier. Hola, Javier Rodríguez, que sos farmacéutico. ¿Javier? Farmacéutico, ¿sí? Bueno, no haga ninguna pregunta de remedios ni nada, porque salvo que sean plantas medicinales, porque estuve mirando que hay en el herbario para Adolf. Inclusive de lo que más vamos a hablar es de usos de- medicinales de plantas de este lado del planeta. Así que, Bien, bueno, te arrancamos presento rapidito. brevemente que sos profesor adjunto de botánica en la Universidad Nacional del Chaco. Hay muchos del Chaco acá viéndote. Intentamos en este día tener representantes de distintas partes del país, ¿no? Por eso La Pampa, el Chaco y la última charla del FIT del Mundo, ¿no? De Ushuaia. Así que bueno, y sos director del herbario SPHU, son las siglas, ingeniero Carlos Chifa, de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que es un herbario que está ahora cada vez adquiriendo mayor importancia, ¿no? Y está creciendo. Bueno, contanos vos, y nos vas a hablar de, bueno, la charla distribución de la fitoterapia en el Chaco. Ah, me encantó. Listo. Bueno, gracias Javier por estar acá con nosotros y adelante. No, por favor, gracias a ustedes, primero por invitarme a participar de estas charlas, también a la gente que nos está escuchando, amigos, docentes, ex docentes. Un lujo la presentación del doctor, coincidimos mucho con muchos temas que tocó ahí, con muchos ejemplos, y da gusto escuchar también que tenemos la misma didáctica o la misma forma de explicar las adaptaciones que poseen las plantas. Así que muchos de los ejemplos, como también lo dijeron ahí, que lo van a usar para su clase de morfología, también vamos a ponernos en contacto y vamos a tratar de usar también. Con respecto a la charla que preparamos, queremos hablar un poco de la distribución de la fitoterapia aquí en el Chaco, teniendo en cuenta que el Chaco posee una gran variabilidad en su clima y en su, más que nada, disposición de agua por el número de precipitaciones o por la disponibilidad de agua de ríos o de zonas inundables. Entonces, la vegetación va cambiando y, por supuesto, el uso medicinales de las comunidades aborígenes de aquí del Chaco y también comunidades criollas, comunidades inmigrantes, que utilizan la vegetación disponible, va variando con respecto a lo que se puede encontrar. Entonces preparamos una humilde charla. Primero empezamos explicando un poco qué es el estudio etnobotánico, y no, más que nada qué es, porque más o menos todos conocemos. Lo que queremos destacar es que esta tradición de uso de las plantas medicinales de nuestro pueblo posee mayor antigüedad que cualquier otro tipo de terapia medicinal, ¿sí? La eficacia terapéutica intrínseca de la herbolaria americana se debe a las propiedades, por supuesto, pertenecientes a los principios activos que tienen las plantas, pero también tiene un tinte cultural para poder dar este éxito en la terapia, y es la costumbre y la alegría que tienen de utilizar lo que nos regala la naturaleza, lo que se encuentra acá en el monte o se encuentra, digamos, que se pueda ver, que se pueda alcanzar, que se pueda cosechar, que se pueda recolectar. Esa enseñanza que se va pasando de generación en generación genera también un vínculo, y todo esto, junto con los principios activos, dan el éxito de la terapia con plantas medicinales. Además, por supuesto, el fuerte carácter cultural que trae la enseñanza de las distintas generaciones. Sin embargo, esta enseñanza, al ser tan verbal o solamente al ser pasada de generación en generación de manera verbal, corre peligro de perderse año tras año, generación tras generación, por lo que es muy importante tanto los trabajos de investigación como los trabajos de, digamos, materializar, ¿sí? Ya sea con libros, con bibliografía o con publicaciones científicas, para evitar que estos conocimientos tan valiosos vayan perdiéndose en el vasto océano del olvido. Por eso siempre rescatamos el trabajo que hacemos, que es un trabajo etnobotánico, que es un trabajo antropológico. Trabajamos mucho con proyectos de extensión y realizamos esta pequeña vinculación que es
que los saberes populares, ancestrales, culturales, coincidan con los saberes científicos, ¿sí? Académicos, y puedan dar solución a los problemas de salud de la población, que no siempre tiene un acceso cercano digamos, a un centro de salud, ¿sí? No es lo mismo la atención que puede recibir la población en las grandes zonas urbanas, como en el caso del Chaco, en la capital, que es la Resistencia, o San Peña, que son las dos ciudades más grandes de aquí de la provincia, que la posibilidad de acceso a la salud que tienen las comunidades rurales del norte y centro de la provincia, que son las áreas menos pobladas. Por eso, este uso de plantas medicinales es tan diseminado y es tan común encontrar, y que a nosotros, en particular, cuando salimos a hacer recolecciones de plantas medicinales y a hacer entrevistas de uso de estas plantas medicinales, en general la población nos recibe con mucha alegría, con muchas ganas de contar cómo preparan su medicina tradicional, ¿sí? Volviendo un poco a la variación climática que posee nuestra provincia, hay varios autores que describen esto, a grandes rasgos la podemos dividir en un Chaco oriental o húmedo, referido más hacia el este de la provincia, en donde por supuesto está los ríos muy importantes que son Paraguay y el Paraná, un Chaco central o de transición, que ahí pusimos en el mapa el Presidencia Roque Saspeña, que es donde nos encontramos ahora, donde está la Universidad Nacional del Chaco Austral y donde está por supuesto el herbario, y también un Chaco occidental o seco, que está más al norte, noroeste de la provincia, mayormente conocido, o gran parte de esta provincia, de esta parte de la provincia, es conocido como el impenetrable chaqueño, es donde se encuentra, y por supuesto, occidental o seco, hace referencia a la poca cantidad de precipitaciones anuales, que son inclusive menores a 1000 milímetros por año. O sea que es y también una escasez en los ríos, ¿sí? Podemos ver aquí en el mapa que hay muy pocos ríos, solamente el Teuco, que es el Bermejo más arriba, lo denominan Teuco, uno de los mayores ríos presentes en esa zona, por lo que todo el bosque de esta parte de la provincia posee adaptaciones a clima árido seco, que perfectamente lo explicó el doctor con la charla anterior, y poseen todas estas adaptaciones. La microfilia, poseen un gran sistema radical para poder llegar a las napas más profundas, y una serie de adaptaciones que hace posible que la vegetación sobreviva en esta escasez de agua, ¿sí? Vamos entonces a hablar primero de este Chaco seco occidental, abarca el noroeste de la provincia, región semiárida, con una estación seca muy marcada, ¿sí? Pasa mucho tiempo entre lluvia y lluvia, o lo que hay son 1 o 2 meses de algún tipo de abundancia de precipitaciones, y luego 9, 10 meses de ningún tipo de precipitación, por lo que las napas se van muy abajo, los ríos disminuyen mucho su cauce, las lagunas, por ejemplo, no existen, o la acumulación de agua en el terreno no existe, y bueno, y la vegetación trata de sobrevivir o trata de adaptarse lo mejor posible, ¿sí? También la población humana sufre estas inclemencias, por lo que la salud también tiene mucho que ver, o los problemas de salud de esta parte de la provincia, tienen mucho que ver con la escasez de agua y también la baja calidad que hay en el agua, ¿sí? Al estar guardado en reservorios durante mucho tiempo, la calidad del agua por ahí no es la mejor. Las napas poseen gran cantidad de sedimentos o de sustancias dispersas, por lo que gran parte de la población posee problemas de salud referido a esto. Y por supuesto la fitoterapia o la terapia utilizada de plantas ataca o ayuda a que la población pueda solucionar estos problemas, ¿sí? De riñones, digestivos, infecciosos y de esa índole, ¿sí? Esta parte entonces del Chaco se acomoda o se puede definir como un bosque xerófilo, ¿sí? Subtropical. Hay una comunidad clímax representada por bosques de quebracho colorado santiagueño,
en esta parte del Chaco recién se lo puede ver, ¿sí? Empiezan a aparecer en el Chaco central, pero son más visibles en la parte oeste, noroeste de la provincia, el quebracho colorado santiagueño. También está el quebracho colorado chaqueño, que sí es muy abundante en ese lugar, y también el quebracho blanco, ¿sí? También tenemos del género Prosopis, que son los algarrobos, muy común o muy diseminados, los bosques no tan altos de algarrobo en esta parte, siempre y cuando no hayan sido talados o no hayan sido modificados el terreno a fin de la explotación ganadera o de otro tipo de plantaciones, por ejemplo. Es un problema creciente, digamos, el desmonte que tenemos aquí en la provincia, pero bueno, se pueden observar todavía bosques de estos especímenes. El quebracho también tuvo una disminución muy grande de su número en la época de principios de siglo, donde la extracción de tanino para la producción, o en realidad para el proceso de curtiembre del cuero, era un auge. Entonces la tala indiscriminada de los quebrachos, sumado a su baja reproducción, no sé si baja, sino un proceso de reproducción que no es tan efectivo como el de los algarrobos, debido a la presencia de frutos partenocárpicos que no dan origen a ningún espécimen, y aparte la longevidad de estos especímenes, de esta especie, o sea, la necesidad de muchos años para que se puedan desarrollar por completo, hace que su población haya disminuido notoriamente, y ahora se está tomando cartas, digamos, en el asunto, y se están fomentando créditos de reforestación y demás políticas bueno, muy necesarias para combatir este desmonte, ¿sí? También podemos observar plantas de itín, vinal, mistol, garabato, y también un poco más pequeñas tenemos algunas tunas o quimilís, otros cardos o bromeliáceas, que hacen también a esta comunidad clímax un ecosistema en el cual la herbivoría también está presente, por lo que sus adaptaciones hacen también a la defensa de este consumo de herbívoros, por lo que es muy común observar paredes o lugares de muy difícil acceso, que son muy comunes, los cardos y otras bromeliáceas, que tienen espinas, que tienen aguijones, así que es muy difícil el acceso a algunos lugares de este monte chaqueño, ¿sí? Aquí lo delimitamos a la parte, tiene su frontera con la provincia de Salta y también con la de Santiago del Estero, y cruzando el Teuco está la provincia de Formosa, por lo que estas características, digamos, de bosque xerófilo también se ven en estas otras provincias. Para comentar algunos ejemplares, más que nada referido al uso medicinal de las plantas que se pueden encontrar aquí, tenemos al quebracho colorado chaqueño, que lo nombramos hoy. Acá me tapa un poquito el zoom, pero bueno, la utilización de esta planta, la decocción de la corteza del quebracho colorado chaqueño, se utiliza para combatir diarreas, disentería, y también para el lavado de heridas y de úlceras cutáneas, atendiendo a lo que yo le comentaba anteriormente, que los problemas de salud mayoritarios de la población son debido también al clima y a las características, digamos, del lugar donde viven. Por ejemplo, las heridas son muy comunes al transitar estos lugares tan llenos de cardos y de vegetales que defienden de la herbivoría con algún tipo de espinas o de aguijones. Las lesiones que se generan, digamos, por transitar estos lugares, son también tratadas con plantas medicinales, y en este caso la decocción de este ejemplar es muy bueno porque tiene muy buenas características antimicrobianas, y también, al ser muy astringente, ayuda a disminuir las diarreas y así evitar la deshidratación y disenterias también, ¿sí?
El palo santo, que también se puede ver con muy poca frecuencia, pero todavía se encuentran algunos ejemplares, por suerte, tiene muchísimos usos medicinales y, en este caso, la decocción también de, no necesariamente toda la corteza, sino de astillas, tiene un olor característico debido a la gran cantidad de aceite esencial que posee toda su madera, y se utiliza para varias afecciones, ¿sí? La bebida que se obtiene al hacer una infusión de esta corteza se utiliza para calmar dolores de vejiga y para disipar golpes internos. Eso sería el consumo de una infusión, ¿sí? de astillas de palo santo. Las partes aéreas, perdón, el acerrín, o sea, la molienda fina de esta madera, también se utiliza o las cenizas de este acerrín de estas astillas, se utiliza para promover la cicatrización del cordón umbilical de los recién nacidos. Esta vez testimonio de muchas mujeres que trabajaban como parteras, que trabajan todavía hoy en día, o que prestan ese servicio a la comunidad de parteras, atendiendo a lo que decíamos primero, que es la lejanía con los centros de salud, por lo que en un momento las parteras tuvieron mucho trabajo y ayudaron a que muchísimos niños puedan sobrevivir al proceso de parto, y utilizaban, entre otras cosas, esto para poder cicatrizar el cordón umbilical, y también la infusión de las partes aéreas tomada como agua para beber. Esto es preparar la infusión y dejarla en un ambiente fresco, como para poder consumir varias veces al día. Ayuda mucho a la circulación y a los problemas circulatorios de la población de aquí. El quebracho blanco, también presente en esta parte de la provincia. El cocimiento de la madera es muy astringente y se utiliza para tratar la diarrea y la disentería, al igual que el quebracho colorado, ¿sí? La gran cantidad de taninos que presenta su madera posee ese efecto astringente, de no muy agradable sensación en la boca, pero sí muy efectivo para disminuir la diarrea y evitar así la deshidratación. Y como uso externo, las heridas y úlceras cutáneas son lavadas con esta infusión o con esta decocción, en el caso de la madera. La decocción es un proceso extractivo mucho más eficiente para las maderas, y la infusión lo es para las partes aéreas, como las hojas o las flores. Se usan para lavados vaginales y así evitar infecciones vaginales. El cocimiento de la raíz del quebracho blanco se usa para tratar la diarrea, y también es muy buen depurativo, o sea que es utilizado para eliminar las toxinas que se encuentran en el cuerpo. ¿Se escucha bien? ¿Hasta ahora venimos bien? Sí, 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 sí. Tengo acá la gata que está escuchando Porque también. venía embalado y no escuché ningún ruido, y digo, bueno, por ahí se No, habrá no, cortado, pero acá estamos, seguimos, estamos no hay personas ningún y problema. animales todos atentos. Bien, seguimos entonces con esta parte del Chaco, que es el Chaco occidental o seco. Ahora podemos hablar del vinal, que también es una especie muy que se puede encontrar con mucha frecuencia en esta parte. También la decocción de las hojas y de las espinas se usa para el lavado de ojos cuando están irritados, o cuando cuando el paciente sufre de conjuntivitis o una infección, digamos, bacteriana. El vinal es muy utilizado como lavado de ojos y es muy efectivo, ¿sí? Les diría que de 100 personas que se encuestaron en el trabajo que realizamos, 99 nos contaron del uso como lavado de ojos de las espinas de vinal, de la decocción de las espinas de vinal. Es muy utilizado en esa parte. También tiene que ver mucho con la presencia de viento fuerte, ¿sí? El tradicional viento norte que tenemos aquí en el Chaco, el cual puede llevar a aumentar, digamos, la acumulación de tierra y de partículas en los ojos, y por eso el lavado con la decocción de las hojas de vinal es muy utilizado, muy frecuentemente.
El algarrobo blanco, que lo podemos encontrar en esta parte, se realiza un cocimiento de su chaucha, ¿sí? Esta posee muy buenas propiedades antibacterianas, antivirales y antimicóticas, ¿sí? Antiparasitarias también, y tiene una gran riqueza nutricional. Se utiliza para hacer distintos panificados, la harina de la chaucha del algarrobo se utiliza también para hacer bebidas alcohólicas y no tan alcohólicas, dependiendo del grado de fermentación que se le dé a esta mezcla de agua con las chauchas de algarrobo. Y son muy ricas en sustancias antioxidantes y tienen una capacidad de absorber agua, por lo que también mejora mucho el tránsito intestinal, ¿sí? Al ser atrayentes de agua, digamos, a esa parte del cuerpo, lo que hacen es una suerte de laxante osmótico, así como otros preparados que se pueden encontrar en farmacia, y bueno, y con esto ayuda al tránsito o a la por ahí a la dificultad de ir de cuerpo de las personas que viven allí, utilizan este tipo de laxante osmótico. El itín también presente en esta parte de la provincia. El jugo de sus hojas, machacado, es un muy buen colirio, al igual que el vinal, y se utiliza, bueno, para afecciones y para irritaciones oculares. Y también la comunidad COM nos comentó que utilizaban un preparado que se realizaba de estas hojas, donde se obtenía un líquido de color oscuro, y esto se utilizaba para teñir telas y para la realización de atuendos o en el caso de telares, ¿sí? Se le da la tonalidad oscura con las infusiones de esta planta, el litín. También podemos encontrar a los quimilí, que son estas cactáceas muy conocidas y muy diseminadas, o muy fáciles de ver aquí en esta parte del Chaco, y con los artejos de los tallos pelados, cortados en trozos chicos y hervidos con azúcar, o sea, realizando esta preparación, con medio litro de agua. La medicina ancestral por ahí es también muy específica en la forma de preparación de medicina vernácula, y este jarabe casero, digamos, tradicional que se prepara, es un muy buen jarabe contra la tos, ¿sí? Por lo que también lo utilizan tanto adultos como niños, ¿sí? No bebés, sino niños. Se utiliza mucho esta forma de preparación, y al ser jarabe, al tener gran contenido de azúcar, favorece también a que lo puedan consumir estos niños, ¿sí? Ahora pasamos o vamos a hablar al Chaco central o Chaco de transición, en el cual nos encontramos nosotros, aquí en la universidad. Es un área de transición entre el oriente húmedo y el occidente más seco. Es una región de parques, sabanas secas, o sea, se puede encontrar tanto bosques, digamos, duros o más espesos, como también partes de sabanas. Y también, lamentablemente, es el área más modificada por la actividad del hombre, ¿sí? Ya sea agraria, digamos, o ganadera, ¿sí? Por lo que su paisaje fue muy modificado por acción del hombre, por acciones productivas. Pero, sin embargo, se pueden observar todavía la alternancia entre bosques con áreas no inundables cubiertas con pastizales, denominado pampas o abras. Y esto también hace referencia a muchos nombres de localidades de por aquí: Pampa del Infierno, Pampa del Indio, y demás ejemplos, que hacen referencia a este tipo de paisaje, ¿sí? La comunidad clímax, representada por bosques de quebracho colorado chaqueño, también se pueden encontrar algunos ejemplares por aquí, quebracho blanco. Aparece también el quebracho colorado santiagueño, llegando al oeste de la provincia, y también aparece el guayacán. Es un árbol de madera muy dura, y también fue muy talado en su momento para la fabricación de muebles y para la extracción de taninos, ¿sí? Pero se pueden llegar a encontrar algunos
ejemplares todavía. Dejando de lado los árboles de gran porte o más altos, vamos a pasar a un estrato un poco inferior, en el cual podemos encontrar, como el ejemplo de mi izquierda o de su derecha, depende de cómo estén ubicados, el famoso Tasi o Doca, que es una enredadera trepadora, digamos, posee su raíz en el suelo, pero utiliza los árboles de mayor porte para así poder acceder a la luz, ¿sí? Muy utilizado en medicina popular porque la infusión de las hojas y del fruto y el cocimiento de la raíz posee un efecto denominado galactogénico, digo bien. Este efecto, ¿qué es lo que hace? Estimula la producción de leche para las madres que están en etapa de amamantamiento, por lo que ayuda a la producción mayor de leche y ayuda así a un correcto, a una correcta alimentación del bebé, ¿sí? Del recién nacido. Por lo que es muy utilizado y muy querido, o sea, ellos cuentan como que es menos mal que existe, muchas veces escuchamos, menos mal que tenemos el Tasi para comer, para hacer infusión y así producir más leche. Es una respuesta muy común y muy alegre que recibimos en las encuestas de plantas medicinales. El látex de esta planta, mezclado con agua tibia, se utiliza en buches para poder desinfectar llagas o caries de las piezas dentales, y la gárgara de este mismo preparado se utiliza para combatir infecciones de la garganta, ¿sí? El látex tiene una actividad antiviral muy marcada. También se lo utiliza directamente, sin ninguna mezcla de agua, en verrugas, y es muy efectivo. Verrugas o cadillos, ¿sí? Hace que eso se seque y se desprenda de la piel. Y el fruto es comestible y tiene tiene muy buena... es muy rico en azúcares, es muy completa la nutrición que se da al incorporar. Inclusive había un trabajo que estábamos preparando de frutos o de caramelos del bosque, le llamábamos al pequeño apartado que estábamos realizando, y bueno, y lo nombran al Tasi o a la Doca como uno de los más comunes. El consumo de los pequeños jugando en el monte, conocen este Tasi, esta Doca, y la consumen. También en esta parte del Chaco, también obviamente es muy diseminada, muy común verla en varias partes del país, pero bueno, la queremos traer porque tiene un uso medicinal o en medicina popular muy marcado. Es la flor de Santa Lucía, una flor hermosa de color celeste. Se la encuentra, ya les digo, muy diseminada en todo el país, pero en esta parte del Chaco se la ve con mayor frecuencia, y el uso medicinal que tiene es en sus brácteas florales posee un mucílago, el cual tiene capacidad de hidratar el ojo, hidratar la conjuntiva del ojo, poder limpiar así de alguna irritación o de alguna, digamos, algún contaminante, digamos, que esté ahí, de alguna tierra o alguna partícula que esté generando un malestar, y por supuesto es utilizado para combatir la conjuntivitis, ¿sí? Causando alivio inmediato, nos dice las personas encuestadas, porque genera una sensación fresca, una sensación de limpieza, como la sentiríamos al aplicarnos un colirio, ¿sí? Comprando en la farmacia, bueno, el colirio que nos regala la naturaleza en esta parte es la flor de Santa Lucía, el cual al apretar las brácteas florales sale la gota y es muy fácil de aplicar, ¿sí? Sin más que solamente la recolección. Otros ejemplares que podemos encontrar aquí en el Chaco Central o de transición es el chañar. El chañar tiene la decocción o la infusión de la corteza. Es muy utilizado para problemas respiratorios, es un muy buen expectorante, ¿sí? Para poder expulsar las flemas y así evitar problemas
mayores complicaciones, digamos, de las infecciones respiratorias. Se lo utiliza introducido para el agua del mate, digamos, introducida en el termo o en la pava, y así va liberando sus principios activos. Esto se consume frecuentemente y ayuda a aliviar esta tos o estas afecciones respiratorias de los meses más fríos. El Chaco tiene una amplitud térmica extremada, tenemos las mayores temperaturas del continente, ¿sí? Con picos de temperatura cercanos a los 50 grados, pero también tenemos un invierno muy seco y muy crudo y de bajas temperaturas, de unas heladas muy comunes, por lo que las afecciones respiratorias también no son, digamos, esporádicas, son muy comunes en las poblaciones, más aún rurales, ¿sí? También encontramos al palo borracho, Ceiba especiosa o Ceiba chodati, dependiendo de qué color tenga su flor, si es amarilla o si es rosada. En este caso se utilizan sus aguijones, todo su tronco está completo de aguijones que son muy fáciles de extraer porque no poseen conexión con ningún tejido vascular, ¿sí? Al ser aguijones, no espinas, son fáciles de arrancar o de cortar con con la ayuda de un machete o de algún cuchillo, nos comentaban, y no les genera ningún inconveniente a la planta. La decocción de estas espinas o en realidad de estos aguijones se utiliza como depurativo de la sangre y también para el tratamiento del alcoholismo o de algunas adicciones, ¿sí? Al tener algunos alcaloides y algunos compuestos que generan una interacción con algunos receptores, eso buscamos en bibliografías, que ahora vamos a comentar, ayuda mucho al tratamiento del alcoholismo, al consumir la decocción de estos aguijones con frecuencia, y así los familiares ayudan a esta persona que padece de alcoholismo, ¿sí? Pero también es muy buen depurativo, o sea, ayuda a la eliminación, tanto por orina como por materia fecal, de todas las toxinas y de todos los elementos nocivos que por ahí se van acumulando en el cuerpo. Ñanduay o espinillo también, muy común en la zona, muy fácil de observar, tiene también el uso para la decocción de las partes aéreas como lavado de ojos, antiséptico, digamos, externo de los ojos para combatir conjuntivitis, y también posee una goma o un extracto, digamos, un exudado mucilaginoso que también se utiliza como vehículo de otros principios activos, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza esto con infusión de quebracho para así realizar una mezcla, digamos, aplicable a heridas o aplicable a zonas lesionadas de la piel, ¿sí? Que por ahí una infusión o una decocción líquida no va a quedar tanto tiempo en contacto, entonces se utiliza el mucílago del ñandúay para poder aumentar la superficie y el tiempo de contacto de las infusiones en estas zonas lesionadas, digamos, ¿sí? El guayacán también, como decíamos, muy fácil de encontrar aquí o muy diseminado, también muy disminuida su población comparado con otras épocas, nos comentaban los habitantes de algunos lugares de aquí, por su tala indiscriminada. Posee muchos taninos y la fruta también es utilizado para la producción de una tinta de color negro por las comunidades Qom de aquí de la zona, y también como antisifílico. La sífilis es una infección que conocieron las poblaciones aquí luego de la mal llamada descubrimiento de América, sino una colonización, digamos, a la fuerza, y dentro de otras cosas trajeron, bueno, algunas infecciones, y los nativos de aquí utilizaban al guayacán, a las infusiones del guayacán o las decocciones para combatirla, ¿sí? Ibirapitá es otra especie muy conocida por aquí, la cual es muy utilizado para combatir hongos de la piel, ¿sí?
que se dan no en toda la población, sino en personas inmunodeprimidas, ¿no? Por ahí las personas cuando están muy débiles, o eso nos explicaban los habitantes, cuando están pasando por una debilidad en general, debido a la mala alimentación o a por ahí jornadas extensas de trabajo, o distancias muy largas para recorrer, eso genera una debilidad y van también acompañado a la higiene, digamos, con agua muy dura, ¿sí? Con una higiene de mala calidad con respecto al agua que utilizan para ello, genera una población de hongos en la piel, ¿sí? Y bueno, y las decocciones de Ibirapitá son muy útiles para combatir estos hongos, ¿sí? Y así dar alivio a estos pacientes. La pacho también es muy fácil de reconocer por sus colores, ya sea rosado, blanco o rosado, blanco. Perdón que estoy un poquito cansado porque fue un día largo. O amarillo. Se los puede ver y resalta obviamente su copa dentro de los demás ejemplares. Y la infusión de todas estas partes aéreas tan vistosas y tan hermosas es un muy buen hipoglucemiante, ¿sí? Utilizado por los pacientes que poseen diabetes, que poseen un nivel elevado de azúcar en sangre, para así poder disminuir y, digamos, generar niveles un poco más sanos de azúcares en su sangre. Y la decocción también es utilizado para heridas y para curar granos o forúnculos infectados, ¿sí? Ya que posee una actividad antibacteriana muy marcada. El emburucuyá es una de las enredaderas más hermosas que están presentes aquí en varios lugares del país, pero aquí en Chaco también la podemos encontrar. Pasionaria es una enredadera, es una trepadora también que utiliza los árboles del monte para poder acceder a la luz, va creciendo y va llegando hacia la copa para poder obtener así rayos de luz y sobrevivir. El cocimiento de las hojas es vermifugo, o sea que ayuda a eliminar y a combatir los parásitos que tenemos aquí adentro del cuerpo, ¿sí? Las infusiones de las hojas, los zarcillos y de las flores es muy buen sedante, cardiotónico, disminuye la presión arterial, disminuye el estrés, ayuda a conciliar el sueño y lo más importante, no genera dependencia, adicción, por lo que en ese caso estos ansiolíticos naturales no tienen nada que envidiar o inclusive están en un nivel superior a los ansiolíticos de la farmacia o comúnmente, digamos, comercializados, como por ejemplo las benzodiazepinas. Así que en ese sentido, punto para la herbolaria. Infusiones también de tunas epífitas del género Ripsalis. Nombramos el género Ripsalis porque aquí dentro de la Universidad Nacional del Chaco Austral hay un grupo de investigación dirigido por la doctora Carola Torres, amiga, compañera, ex docente, colega, que trabaja con este género de Ripsalis. Y bueno, el uso medicinal etnobotánico que nos dan las encuestas de estas enredaderas que son epífitas, ¿sí? Se crían arriba de los árboles de mayor porte. La infusión de toda esta planta es utilizado de forma externa para combatir golpes, torceduras, y también es un muy buen antiséptico, ¿sí? Que ayuda a combatir o a prevenir las infecciones de estas heridas, ¿sí? Acá les voy a pedir disculpas porque no me anduvo digamos, el efecto. Atrás hay una foto, ahora después, mientras hacemos la devolución, voy a modificar la presentación, el PowerPoint, para que puedan ver las imágenes, pero lo que tenemos son dos bromeliáceas, un cardo gancho o chaguar y un cardo chuza, que no tienen, lo que hacemos, lo que pudimos observar o lo que pudimos recolectar dentro de las encuestas, no es un uso medicinal, sino que es un uso más bien cultural y que dio de mucha ayuda a la población en un hecho lamentable que se dio a principios de siglo, que fue denominado la masacre de Napalpí. Seguramente lo habrán escuchado, leído, o si no, les aconsejo, búsquenlo, léanlo, porque fue una etapa muy triste que pasó aquí en la provincia,
cuando no era provincia, cuando era territorio nacional, que fue una represalia a grupos de campesinos y de obradores, ¿sí? La mayoría de las comunidades Com, Mocoy y Huichí, de aquí, en Napalpí, que es una reducción. Reducción no es una población naturalmente generada, sino que fueron traídos por inmigración para poder ser empleados de, más que nada, de la cosecha del algodón. Bueno, esto generaba una muy mala calidad laboral, digamos, unas muy malas, digamos, condiciones de trabajo. Una huelga fue reprimida muy violentamente, y bueno, esto dio lugar a la masacre de Napalpí. Los sobrevivientes de esta masacre se escondieron en el monte y pudieron sobrevivir gracias a su sabiduría para poder cazar y recolectar alimentos, y el agua lo recogían o lo tomaban o lo obtenían de, bien como nos explicó hoy el doctor, estas bromeliáceas poseen la capacidad de ser plantas tanque o planta vaso, porque al pasar tantos periodos sin agua o sin precipitaciones, aprovechan el rocío, aprovechan las pocas precipitaciones que hay, y ese agua queda acumulado en su roseta o digamos, en su disposición de las hojas, y aparte, al ser hojas cubiertas por una lámina que casi queda plastificado, lo que hace es guardar el agua y no generarle ningún gusto o ninguna... No le va, no va a ser un agua, digamos, desagradable de consumir, y es agua, digamos, aprovechada tanto por animales como obradores, o en este caso, los sobrevivientes de esta masacre, que se vieron obligados a esconderse dentro del monte para no ser así encontrados por quienes los perseguían, ¿sí? Y bueno, ahora les voy a mostrar una foto que es donde estamos recolectando el ejemplar para ingresar a nuestro querido herbario aquí de la universidad. Y por último, hablamos del Chaco oriental o húmedo, el cual está, digamos, más cerca de la provincia de Corrientes y del norte de Santa Fe, muy, digamos, rico en esteros, en cañadas, selvas de ribera. Está el río Paraguay, el río Paraná, también está la confluencia, digamos, del Bermejo con el Paraná. Todo esto se da muy cerca de la capital de la provincia, que es Resistencia, y depende de los microrrelieves y de la dinámica del agua, la forma de el paisaje y de las plantas que podemos encontrar allí. Hay una gran profusión de ambientes, digamos, donde se genera la acumulación de agua, ¿sí? Y el drenaje de las mismas, y las zonas inundables por temporadas, digamos, de lluvia, y en temporadas de estación seca, por así decir, estas plantas, esta acumulación de agua genera abundante vegetación hidrófita o higrófita, o sea, totalmente sumergida o flotante, o en las riberas de estas lagunas, ¿sí? Y la fauna acuática propiamente dicha, ¿sí? También algunos autores la dividen en distintas subregiones, ¿sí? Atendiendo a la mayoría de las especies vegetales que podemos encontrar allí, ¿sí? Esto es un apartado que quisimos nombrar desde aquí del herbario, que son los sitios Ramsar, ¿sí? O humedales que se dan aquí en la provincia del Chaco. Bueno, esta parte oriental o del Chaco húmedo está inscrita desde el año 2004 dentro de la zona de humedales del Chaco, en el listado de la Convención de Humedales, o más conocida como Convención Ramsar, ¿sí? Que delimita a esta franja, digamos, de la provincia como una zona de humedales. Y ya que estamos, presentamos el librito que nos regalaron dentro de las visitas que realizamos a algunas comunidades de allí. Y bueno, y toda la lucha con la ley de humedales,
que conocemos y que apoyamos, ¿sí? Este Chaco entonces es muy rico, como vemos en la imagen, en plantas acuáticas, totalmente acuáticas, o palustres, ¿sí? En las orillas, y así podemos nombrar al aguapey, ¿sí? O camalote. El uso medicinal que las comunidades aborígenes y criollas que le dan a esta planta es como purificador de agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Donde se encuentra esta planta o donde la pueden llevar, el agua es de buena calidad y es posible consumirla, ¿sí? Porque la planta conoce o lo que es lo mismo, no se cría en aguas contaminadas o en aguas de mala calidad, ¿sí? Por lo que es utilizado como un factor, digamos, de una pista de que el agua es de buena calidad para poder ser consumida, ¿sí? Y también las infusiones de las partes externas de esta planta es utilizado como antiinflamatorio en forma externa y como hipoglucemiante de forma interna. O sea, el consumo de esta infusión es utilizado para la disminución del azúcar, ¿sí? También podemos ver aquí una saeta o sagitaria de agua, que también tiene algunos usos medicinales, pero todavía no lo incorporamos en esta recompilación, digamos, de usos medicinales, porque lo que hacemos es la acumulación de repetidas encuestas similares, ¿sí? O sea, no es solamente escuchar a una persona y ver qué uso medicinal tiene, sino tratar de ver el uso de la población de esta, ¿sí? Y obviamente hacer el chequeo con la bibliografía disponible, que está en crecimiento o por ahí se puede llegar a conseguir. Y bueno, y en el caso de la Sagitaria o de esta Sagitaria de agua, todavía estamos en la acumulación de testimonios, ¿sí? Por lo que no la especificamos. El irupé debe ser una de las plantas acuáticas presentes aquí más hermosas, o por lo menos para mi gusto, tan llamativa y tan, digamos, peculiar. Tiene un uso, inclusive, el uso medicinal tan diseminado lleva a que estas se pueden encontrar inclusive en la venta o herbolarias populares, ¿sí? En comercios, en galpones o en ferias, ¿sí? La venden en segmentos, ¿sí? La hoja suele ser muy grande y venden segmentos, el cual la infusión de este segmento, de esta hoja en particular, la utiliza para tratamientos respiratorios o para enfermedades respiratorias, tos, asma, ¿sí? La infusión de estas hojas es muy bueno para tratar el asma y la tos. Otro ejemplar que podemos encontrar, y atendiendo también a el estilo de plantas, digamos, de las pteridofitas, hablamos de la cola de caballo, de los equisetos, que poseen una gran cantidad de metales, ¿sí? De silicio, el cual al realizar la quema y la producción de cenizas, es muy utilizado para fomentar la cicatrización de heridas, también de cordón umbilical de recién nacidos, y si no, se lo introduce en el agua de mate o en la pava, digamos, para poder hacer así una infusión, y es un muy buen diurético, o sea que ayuda con las personas que poseen retención de líquidos, ¿sí? Esto ayuda a eliminar la cantidad de líquido del cuerpo. También es muy bueno para las personas que poseen una insuficiencia cardíaca, por lo que es acompañado también, inclusive si la persona está medicada con algún antihipertensivo, no de origen fitoterápico, los médicos de aquí de la zona digamos, fomentan el uso de las infusiones de cola de caballo para poder así agregar un diurético al tratamiento antihipertensivo. Otros ejemplares que podemos encontrar aquí en el Chaco son en esta parte del Chaco, que tiene una mayor cantidad de lluvias anuales y, por supuesto, la presencia de ríos y esteros y de afluentes naturales de agua, por lo que van a ser muy comunes o van a empezar a aparecer los helechos, ¿sí? Estos helechos
se utilizan principalmente contra trastornos del aparato reproductor, digestivo, respiratorio, urinario, entre otros, ¿sí? Es muy conocido el rompepiedras también, que no es el de la imagen, pero es un muy buen diurético y ayuda a eliminar las piedras que se pueden llegar a generar en los riñones debido al consumo de agua de baja calidad, ¿sí? Por lo que es una planta muy utilizada y muy querida por acá, por la comunidad de esta parte de la provincia. Yerba lucero también es un ejemplar muy, muy conocido en medicina vernácula. Las infusiones de las partes aéreas se utilizan en las afecciones hepáticas, estomacales, digestivas, diuréticas y febrifugo, o sea, también para eliminar a estos parásitos que disminuyen la calidad de vida. El curupí o lecherón es una planta que posee un mucílago muy abundante, ¿sí? Uno rompe o uno raspa la planta y automáticamente queda, digamos, impregnado de este mucílago, y es utilizado para expulsar y eliminar a la lombriz solitaria, que es un parásito muy común, digamos, y las hojas, lo que se hace es dejar toda la noche en reposo, se hace como una, la forma farmacéutica sería un macerado, ¿sí? Es un contacto en frío con agua para poder así extraer los principios activos, pero no se utiliza una fuente de calor, o sea, no se hace ni una infusión ni una decocción para no, digamos, desnaturalizar los principios activos o los mucílagos, ¿sí? Se hace entonces un contacto en frío durante toda la noche, es lo que nos decían los encuestados, pero bueno, es una maceración, ¿sí? Y bueno, para terminar, queríamos, para no aburrirlos más o para no, digamos, generar el cansancio en ustedes, queríamos compartir solamente una frase de un colega, Domingo Sagese, el cual o varios de sus libros lo utilizamos aquí como referencia bibliográfica, que dice: acopiar datos sumergidos en el olvido, recogerlos, conservar la tradición, de los que han acumulado una cantidad de conocimientos, ratificado por cientos de años de prueba, y que la experiencia ha demostrado ser una sabia verdad, es tarea útil. O sea, no estamos perdiendo el tiempo. Esta recolección de datos de usos medicinales de planta es tarea útil. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchas gracias. Gracias totales. Confirmo que la corteza del chañar es maravillosa, te saca la tos en 24 horas. Muchísimas gracias. Córdoba, de las tierras de... Top share. ¿Esto es para dejar de compartir? Sí, no me acuerdo cuál es. No sé qué estás... Ahí abajo lo tenés que poner. ¿Ese? A ver, ahí está. Perfecto. Quiero dar fe que no, la corteza de chañar es, pero con miel, listo, no toses más. Es maravilloso. Mira, eso quería decir. Preguntan, por acá. Lástima que acá no lo tenemos al chañar, yo me lo traía de Córdoba, las bolsas de la corteza. Espera que busco el... no saben con todos los archivos que tengo abiertos. Sí, preguntas, Javier. Sí. Perdón, si tienen algún catálogo que ya hayan hecho de las especies y sus usos. Sí, por supuesto tenemos. Incluso los trabajos de extensión y de voluntariado que realizamos desembocan en la producción de estos catálogos o de guías fitoterapéuticas, nos gusta llamarlas, que la producimos, la imprimimos en 2 idiomas, en castellano y en com, para no tanto, digamos, los hablantes com hoy en día no son puramente com, sino que también hablan en castellano, pero es para reivindicar que el conocimiento o el saber viene desde allí, ¿sí? Entonces, de forma simbólica, lo que hacemos es utilizar su lengua materna o su lengua original, ¿sí? Y si me dejan un ratito buscar. Tienen esta forma, ¿sí? También de un buen gusto cultural, una por cada planta, ¿sí? Con guías fáciles de entender, ¿sí? Para la población en general, donde tienen, por supuesto, las características de reconocimiento de la planta. La persona que elegimos
como uno de los entrevistados que nos dio el uso. Por ejemplo, esta señora trabajó muchísimo tiempo, más de 50 años, como partera de una de las comunidades a donde fuimos a trabajar, por lo que la elegimos para formar parte de su folleto, y la forma de preparación, ¿sí? Si es una infusión, si es una decocción. En el caso de que haya algún llamado de atención, alguna sustancia tóxica, por ejemplo, el palam es uno de los ejemplos que siempre damos, que es una planta tóxica en sí. El uso interno tiene efectos tóxicos, por lo que desestimamos ese uso, ¿sí? Y solamente diseminamos, difundimos el uso externo, que es madurativo de grano, o uso externo, digamos, que no posee tanto peligro como si una infusión o una decocción, o el consumo de estas formas. Entonces, tratamos también de desestimar el uso si es que se sabe de alguna toxicidad. Y las solanáceas en general tienen... Exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, a ver, ¿qué más? El algarrobo blanco es el que se usa para hacer el arrope. Exacto, sí, 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 es el mismo. Bien. ¿Tiene otro nombre común el vinal? No lo tengo registrado, lo conocemos como vinal, o la mayoría de las encuestas realizadas lo nombran como vinal, ¿sí? Pero sí, seguramente el nombre regional va cambiando mucho aquí, inclusive de localidad en localidad, se lo conocen a veces en su idioma a veces en su idioma, ¿cómo es? En castellano, o también guaraní. Acá hay mucha inmigración, digamos, guaraní, debido a la guerra de la Triple Frontera. En ese tiempo se vinieron muchos guaraníes para este lado, y bueno, y muchas palabras quedaron, y entonces muchos nombres, en Brucuyá, por ejemplo, es de esa raíz guaraní. ¿Y acá preguntan cuál es el principio activo que tiene efecto ansiolítico en la pasionaria? Ya que me quieren exprimir. Bien, buena pregunta. Vamos a buscar porque no lo tengo muy presente, pero son alcaloides, ¿sí? Son alcaloides. Ya lo voy a buscar y lo pongo en el chat, ¿sí? Porque lo tenemos presente, nada más que yo no me lo acuerdo. Pero muy buen ansiolítico, muy buen inductor del sueño, baja el estrés, baja la presión en personas que son hipertensas. No es que produce una hipotensión, sino que regula la presión arterial. Ahora, pregunto yo en relación a esto que decís, siempre obviamente en este tipo de, eh, de drogas, porque son drogas, me imagino que no te podés tomar 10 té de pasionaria, porque... No, por supuesto, están en la guía fitoterapéutica que realizamos, están escritas las dos. Pero como es natural, podés tomarte 10, y no. Aparte, siempre hablamos de que todo el consumo, digamos, la medicina que nosotros tenemos instalada es alopática, o sea, atacamos a un síntoma, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ir a un médico o a un profesional para que él nos aconseje el uso, ¿sí? Estas medicinas vernáculas o tradicionales que nosotros investigamos y fomentamos, son porque son usos seguros, o sea, estamos seguros de que son inocuas, ¿sí? O sea, no van a generar un problema en la salud si alguien decide tomarla en su casa por alguna necesidad, por una distancia al centro de salud, por una incapacidad económica, por cualquiera de las... O por un dejar de tomar tanto también ni medicamentos hablar, alopáticos, ni ¿no? hablar. Exactamente. Esto sí. Son en sí muy seguras, por lo que no va a generar, en el caso de la pasionaria, no va a generar una hipotensión porque es una hierba muy segura, y no solamente en los encuestados, sino que también trabajamos con muchos profesionales, inclusive ahí, aquí en Saspeña y en varios lugares de la provincia, se va haciendo como se van aliando tanto la medicina tradicional indígena como la medicina alopática, y entonces ya los médicos saben que se consumen ese tipo de medicinas y los aconsejan o les dicen, bueno, puedes tomarla con esta infusión o con esta decocción, ¿sí? Se va haciendo como una sinergia de los tratamientos. Bien. Y acá preguntan si el TAS es comestible, en qué momento y si están disponibles los catálogos para la venta. Bien, el taza comestible, a mí no me gustó, yo lo probé, no es muy rico. Tiene una cáscara dura, rígida, pero cuando uno lo parte, adentro tiene una semillita con un pelito, que cuando se seca es como un algodón, y se disemina, es la forma de diseminación que tiene la planta.
y cuando lo come, cuando recién lo partís, es como un algodón húmedo, quiere ser dulce pero no lo es, entonces es amargo, pero las amigas y compañeras que son nutricionistas y también un poco de la investigación bibliográfica que realizamos, dice que es muy rico en carbohidratos, en vitaminas, así que es una fruta completa, digamos, aconsejable para consumir. Y las personas encuestadas que nosotros hablamos lo recuerdan como un juego, digamos, de chicos, ir a recolectar tazos y consumirlo. ¿Eh? Bueno, acá Muy muchos comentarios, gracias, interesante, hermoso tema el de hoy, me enganché tarde, pero lo veré nuevamente desde el principio. Bueno, compartimos muchas plantas con ustedes acá en Uruguay, muy buena la charla, cuántas cosas aprendí, dice Ana María Farrando, Marcela Sánchez, y sigo como locutora, qué trabajo importante, rescatar los conocimientos tradicionales, felicitaciones. Esto ya lo pregunté. Muy interesante y clara la charla, Javi, te dice Susana, Naider, de Chacarita, no aparece, tal vez fue un chiste. muchas gracias, sí, son personas conocidas y amigas. Compartir tanto conocimiento, excelente charla, dice María Ojeda. Y bueno, y Ana María Farrando pregunta si está digitalizada, ¿qué es la bibliografía? El link del trabajo. Sí, estamos en eso, estamos trabajando en la digitalización y en la publicación de todas estas guías fitoterapéuticas. Y también, obviamente, siempre digo lo mismo, el trabajo que realizamos aquí en el herbario ingeniero Carlos Chifa nació con el ingeniero Carlos Chifa, hoy en día jubilado, entonces es como que seguimos su legado, y él tiene publicados 5 libros, así que esos libros son una consulta bibliográfica de excelencia en cuestiones de fitoterapia. Bien, y acá finalmente dicen que tiene que ser bien tierno, que el dulce es riquísimo. Me imagino que hablan del Tassi. Seguramente, sí. Así que bueno, Javier, Fabricó gracias. unos verdes. Se nos hicieron largas las charlas, pero bueno, que estuvieron muy interesantes. Listo, vamos a pasar entonces a la muchas gracias, Javier. Gracias. Las cosas, lo de la Santa Lucía está bueno porque te lo podés poner directamente. Aparte es hermosa, así que si la quieren tener en su Está por casa, todos lados la Santa